Bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom, alejem, paz a vosotros, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa El Predicador. Y en esta hora les saluda su hermano, el predicador Nelson Méndez, transmitiendo a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, este bello programa que pues es de mucha bendición primeramente para mi vida y yo sé pues y tengo la confianza, la emuná que también para todos ustedes que escuchan, que están en sintonía en esta hora y que pues siempre nos escuchan este programa que ha nacido pues en el corazón primeramente de nuestro Jehová y después en este servidor, y dando gracias por la oportunidad a nuestro Jehová por transmitir este programa, y también a mis amados mentores Aarón y Araceli de Morales, que hacen posible que este programa se transmita, ya que ellos pues están allá en el sur de California en cabina principal. Siempre mis hermanos atentos a todo lo que es lo que pasa en la radio, y pues programando, llevando bendición a través de Radio Shalom también. Y es una oportunidad tan especial poder transmitir este programa. Bien, mis hermanos, para mi vida, ¿verdad? Muy bien, en esta hora, hoy les traigo un tema que tiene que ver con estos tiempos, ya usted se imagina, y el tema es la Navidad, fiesta pagana. Hoy acá en su programa El Predicador, este precioso tema que sé que pues será de mucha bendición. Pero antes, mis hermanos, vamos a hacer una tefilá a nuestro Jehová para que Él nos dirija. Oremos a nuestro Jehová. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Yehová noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. Amén. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Te damos gracias. Y bien, vamos a entrar en materia entonces. Vamos a ir al texto base que tenemos, que es en el libro de Yirmiyahu o Jeremías, pues capítulo 10, verso 3 y verso 4. Y leemos y nos dice de la siguiente manera: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Amén. Ahí está nuestro texto base, mis queridos hermanos y hermanas, y que es el texto que va en la presentación de este tema en YouTube también. Y pues es muy importante, ya usted ahí ve que esto que habla acá también tiene que ver con la Navidad, porque aquí menciona el árbol, el famoso árbol de Navidad que todo el mundo, pues en esta época, lo que hace es que se va a cortar un árbol al bosque o a comprarlo también y lo adornan. Entonces, ¿no le parece que tiene mucho que ver con esta lectura que ahora nosotros vimos en este momento y que es nuestro texto base? Claro que sí. Ahora, también sabemos de que hay mucho pueblo que se ofende. Se ofende, mis queridos hermanos, pero como conocedores de la Torá, debemos de dar a conocer, valga la redundancia, lo que es el paganismo, cómo se ha introducido
dentro del pueblo que se dice ser creyente en nuestro amado Yehoshua. Y no podemos callarnos. Entonces, por eso nuestro tema de hoy es sobre la Navidad, ¿verdad? La Navidad, fiesta pagana. Ahora, veamos entonces de dónde obtuvo el mundo la Navidad. ¿La obtuvo de la Biblia o del paganismo? Y como es nuestro tema, sabemos entonces de que el mundo obtuvo la Navidad del paganismo. Y este es un tema que pues es un tema muy interesante, sobre todo para los nuevos creyentes en la fe hebrea, pero que también nosotros que ya llevamos un tiempo es bueno recordar y darnos cuenta de algunas cosas que quizás no sabemos. Ahora entonces, ¿de dónde obtuvo el mundo la Navidad? Eh, no lo obtuvo de la Biblia, lo obtuvo del paganismo, y ya lo vamos a ver. Vamos a ver hechos asombrosos que pueden sorprendernos. Vamos a probar que esta fiesta viene del mundo, no de Jehová. Ahora, ¿cuánto conoces tú, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga? ¿Cuánto conoces tú del origen del árbol de la Navidad? ¿Cuánto conoces tú del origen de Santa Claus? ¿O del muérdago? ¿De la corona de acebo? ¿De la costumbre de intercambiar regalos para estas fechas? Y que por eso muchos se ofenden, es que no es malo intercambiar regalos, es que ¿qué va a tener de malo? Es que los que dicen que esto es malo son bien religiosos, son bien fanáticos, eh, son anticuados, eh, porque están muy equivocados, mis hermanos, porque les han metido en la mente desde niños que hay que celebrar Navidad y que hay que ver que hay un Santa Claus y que hay que intercambiar regalos. Entonces, hoy queremos sacar de ese error a muchos, a todos aquellos que puedan escuchar esta palabra. Eh, Así nos enseñaron, ¿verdad? De pequeño, a colgar las medias en la víspera de Navidad, por ejemplo. Eh, y al día siguiente, pues estaban llenos de pequeños juguetes y sacos o cajitas de dulces y nueces. Y al lado del manto del que colgaban las medias, había aparecido de repente lo que era un árbol de Navidad, decorado con oropel brillante, por ejemplo. Y de él colgaban regalos, ¿verdad? Esa es una tradición que así se nos enseñó, mis hermanos. Yo sé que muchos de los que me están escuchando también, de los que me están oyendo ahora, pasaron por esto. Otros regalos para que venían para nosotros, los niños, pues estaban apilados en el suelo debajo. Y nos dijeron que Santa Claus había bajado por la chimenea durante la noche y había dejado todas estas cosas. Pero, eh, ¿cuestionamos esto alguna vez? No, ¿verdad? Porque así nos decían nuestros padres. Eh, eh, Aunque muchas veces hay cosas que no las creíamos, mis queridos hermanos y hermanas. Así que reflexionemos sobre todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué siguen todas estas costumbres los pueblos? Eh, ¿De dónde provienen estas costumbres? Nacimos en un mundo lleno de costumbres y mentiras. Crecimos aceptando muchas veces sin dudar. Ahora, ¿por qué? Bueno, instinto de oveja será. Bueno, no exactamente, pero por naturaleza tendemos a seguir a la multitud, ya sea que esté bien o mal. Las ovejas siguen a otras al matadero, ya lo sabemos.
Los seres humanos deberíamos entonces comprobar hacia dónde nos dirigimos, como cuando se origina o se originó esto de la Navidad. Deberíamos preguntarnos, ¿la Navidad realmente celebra el cumpleaños del Mashiach, mis hermanos? ¿De veras nació el 25 de diciembre nuestro Mashiach? Los apóstoles originales que lo conocían personalmente y fueron enseñados por él, ¿celebraron su cumpleaños el 25 de diciembre? ¿Lo celebraron en absoluto, sí o no? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Y que dicho sea de paso, de este tema, nuestros amados mentores, Aarón y Araceli Morales, también han hablado mucho. Muy importante también escuchar todo lo que ellos hablan sobre esto. Creo que ahorita, la semana pasada, estuvieron hablando de esto, o al menos subieron un tema sobre esto. Ahora, si la Navidad es la principal de las fiestas del que cree en el Mashiach, ¿por qué la observan tantos que no siguen al Mashiach? ¿Sabe usted esa respuesta? ¿Por qué la gente intercambia regalos con familiares, con amigos, con parientes en Navidad? ¿Por qué? ¿Acaso fue porque los magos presentaron regalos al niño Dios, como dicen a Yeshua? Y la respuesta, pues, puede ser sorprendente. La mayoría de la gente ha supuesto muchas cosas sobre la Navidad que no son ciertas. Pero dejemos ya entonces de suponer y conozcamos los hechos, mis hermanos. Miremos lo que dicen las enciclopedias. Miremos primero lo que dicen las enciclopedias respecto de la Navidad. La palabra Navidad significa, esto lo dicen las enciclopedias, significa mesa de Cristo. O cómo llegó a, por ejemplo, a abreviarse, o cómo se dice, por ejemplo, misa de Cristo. Así se le conoce a la palabra Navidad, según la enciclopedia. Eh, y llegó a los no creyentes y protestantes, por ejemplo, de la iglesia eh, eh, católica romana. ¿Y de dónde lo consiguieron? No de el Brit Hadashah, mal conocido como Nuevo Testamento, o sea, no fue del Pacto Renovado, no fue de la Biblia, no fue de los apóstoles originales, de los Sheliachim, que fueron instruidos personalmente por el Mashiach, pero todo esto gravitó en el siglo IV hacia la iglesia romana desde el paganismo. Ahí vamos ya entrando más en materia entonces. Dado que la celebración de la Navidad ha llegado al mundo de la Iglesia Católica Romana, y no estoy atacando a esta iglesia, pero estamos hablando de la Navidad y cómo se originó, así que tengo que hablar de esto. Entonces, dado que la celebración de la Navidad ha llegado al mundo de la Iglesia Católica Romana, y supuestamente nadie tiene más autoridad, ojo, digo supuestamente, que la de la Iglesia Católica Romana. Examinemos la Enciclopedia Católica, edición de 1911 o de 1911, para que me entienda mejor, publicada por esa misma iglesia, bajo el título Navidad encontrará. La Navidad no fue uno de los primeros festivales de la iglesia, dice la misma Iglesia Católica Romana. La primera evidencia de la fiesta es, ojo, mire cómo dice acá, lo mismo la Iglesia Católica Romana está diciendo, repito, la Navidad no fue, dicen, uno de los primeros festivales de la iglesia. La primera evidencia de la fiesta es de Egipto y que sería en latín pagan costumes, dicen, centrada en las calendas de enero y gravitó hacia la Navidad. Y gravitó hacia la Navidad.
¿Vino de dónde? De Egipto. Qué tremendo, mis hermanos. Y en la misma enciclopedia, siguiendo con lo que dice esta enciclopedia, en la misma enciclopedia, bajo el título Día de Natal, encontramos que el padre, entre comillas, padre, ¿verdad? Católico primitivo Orígenes, creo que usted algún día lo ha escuchado, él reconoció esta verdad. En las escrituras no se registra que nadie haya celebrado una fiesta o un gran banquete en su cumpleaños. Bien, solo los pecadores sabemos, como Faraón y como Herodes, se alegran mucho por el día en que nacieron en este mundo, cuando vamos a la Torá, cuando vamos a la Escritura. La Enciclopedia Británica, edición de 1946, tiene esto. Dice, Navidad, es decir, la misa de Cristo. La Navidad no fue una de las primeras fiestas de la iglesia, dice. No fue instituida por como ellos llaman, ¿verdad? A nuestro Mashiach, por Cristo, dice. O los apóstoles, ni por la autoridad bíblica. Fue recogida después del paganismo. Aleluya. Mire usted que las mismas enciclopedias católicas están diciendo de dónde vino la celebración de la Navidad. Y dice esta enciclopedia, fue recogida del paganismo, dice esta enciclopedia que estamos leyendo, mis queridos hermanos y hermanas. Esto es tremendo. La Enciclopedia Americana, por ejemplo, edición de 1944, dice también, la Navidad, según muchas autoridades, dice esta enciclopedia, no se celebraba en los primeros siglos de la iglesia, llaman ellos cristiana, ya que el uso cristiano en general era celebrar la muerte de personas notables, la muerte, no el nacimiento, la muerte de personas notables en lugar de su nacimiento. La comunión que es instituida por la autoridad bíblica del Nuevo Testamento, dice, es un memorial de la muerte del Mashiach. Se estableció una fiesta en memoria de este evento, el nacimiento de el Mashiach, en el siglo IV. Ahora, fíjese, mi hermano, estas reconocidas autoridades históricas muestran que los creyentes en el Mashiach no observaron la Navidad durante los primeros 200 o 300 años. Eso es lo que nos están diciendo estas autoridades en estas enciclopedias, que el pueblo que alababa a Yehoshua no observó la Navidad en los primeros 200 o 300 años, un periodo más largo que toda la historia de los Estados Unidos como nación, por ejemplo. Llegó a la iglesia occidental o romana en el siglo IV después del Mashiach. Esto de la celebración de Navidad. No fue hasta el siglo V que la iglesia romana católica, ¿verdad? La iglesia apostólica romana ordenó que se celebrara como una fiesta cristiana, según ellos, y que fuera algo oficial. Imagínese usted. En el siglo V se decretó que se celebrara ya como algo oficial. Ya lo habían empezado a celebrar esta fiesta pagana desde el siglo IV, después del Mashiach. Pero ya en el siglo V se oficializó que había que celebrarlo según la Iglesia Apostólica Católica Romana, no según nuestro Jehová. Porque en los primeros siglos, en los primeros 200, 300 años, no se celebraba la Navidad. Y no hay registro que los apóstoles lo hayan hecho. No hay registro que lo hayan mandado tampoco. Ahora, el Mashiach debemos de entender entonces, como otro punto dentro de este tema, la Navidad, fiesta pagana, el Mashiach no nació el 25 de diciembre.
Él ni siquiera nació en la temporada de invierno, cuando nació nuestro Mashiach, según nos dice Lucas 2:8. En el campo muy cerca, pues había unos levín, unos pastores, así nos dice Lucas. Usted lo puede leer ahí, Lucas 2:8. Habían unos pastores, este, la noche, en la noche, pues, en la campiña, cuidando los rebaños consagrados al templo, esos rebaños. Esto nunca pudo haber ocurrido en Judea en el mes de diciembre. Los pastores siempre traían sus rebaños de las laderas y los campos y los acorralaban a más tardar el 15 de octubre para protegerlos de la estación fría y lluviosa que siguió o que seguía esa fecha. Leamos en Cantar de los Cantares, en Shir Hashirim 2:11. Entonces, Cantar de los Cantares dice: pues ves que el invierno ha pasado, la lluvia ha terminado y se ha ido. Y Esdras 10:9 al 13 también dice el 9: todos los hombres de Yehudá y de Benjamín se congregaron en Jerusalén dentro del periodo de 3 días. Era el 20º día del 9º mes. Todo el pueblo se sentó en el lugar abierto delante de la casa de Jehová, temblando por este asunto y por la lluvia copiosa. Verso 13: pero hay mucha gente, ¿verdad? Pero hay mucha gente y es la temporada de lluvia. No podemos quedarnos aquí en la intemperie, dice el verso 13. También no es el trabajo de un día o dos, porque hay muchos de nosotros que han cometido este pecado. Ahora, note que, mis hermanos, que la Torá misma prueba que el invierno era una estación lluviosa que no permitía que los pastores permanecieran en campos abiertos por la noche. Era una antigua costumbre entre los judíos y los hebreos de aquellos días, o de los judíos, enviar sus ovejas a los campos y desiertos alrededor de la Pascua, o sea, principios de la primavera, y traerlas a casa al comienzo de la primera lluvia. Eso dice un comentarista, el comentarista Adam. Continuando, esta autoridad dice entonces: durante el tiempo que estuvieron fuera, los pastores los vigilaron día y noche. Como la primera lluvia comenzó a principios del mes de Marshban, que responde aparte de nuestro octubre y noviembre, comienzo en algunos momentos de octubre. Nos encontramos con que las ovejas se mantuvieron en campo abierto durante todo el verano, y como estos pastores todavía no habían traído a casa sus rebaños, dice este comentarista, es un supuesto argumento que octubre aún no había comenzado y que en consecuencia nuestro Mashiach nació el 25 de diciembre, cuando no habían rebaños en los campos, ni pudo haber nacido después, ¿verdad? Aleluya. O sea, nuestro Mashiach no nació el 25 de diciembre, cuando no habían rebaños en los campos, ni pudo haber nacido después de septiembre, ya que los rebaños, dice, todavía estaban en los campos por la noche. Precisamente por este motivo conviene renunciar a la natividad de diciembre. Cualquier enciclopedia o cualquier otra autoridad le dirá que el Mashiach no nació el 25 de diciembre. La Enciclopedia Católica declara francamente este hecho. La fecha exacta del nacimiento del Mashiach fue a principios del otoño, en la fiesta de Sukkot. Aleluya. O sea, tenemos claro que no nació en diciembre. Ahora, ¿cómo esta personalización pagana entró en la iglesia? Bueno, en la iglesia
de las religiones. Entonces, bueno, ¿cómo se introdujo en esta costumbre pagana en el mundo cristiano occidental esto? Em, Hay una enciclopedia que, bueno, el nombre está en inglés, que no soy muy bueno para el inglés, eh, pero esta enciclopedia nos explica claramente en su artículo sobre la Navidad eh, cuánto dependía la fecha del festival de la Brumalía pagana, 25 de diciembre, o Brumalia pagana, 25 de diciembre, después de la Saturnalia del 17 al 24 de diciembre, y celebrar el día más corto del año y el nuevo sol. No se puede determinar con precisión las Saturnalía y Brumalía paganas. Estaban demasiado entradas en las costumbres populares para ser dejadas por la influencia cristiana. Las fiestas paganas con su alboroto y juerga eran tan popular que los cristianos estaban contentos de tener una excusa para continuar su celebración con pocos cambios en el espíritu y la manera de vivir, ¿verdad? Dice esta enciclopedia. Los predicadores que seguían al Mashiach de Occidente y Oriente Próximo protestaron entonces contra la indecorosa frivolidad con la que se celebraba el cumpleaños del Mashiach. Recuerde, el mundo romano había sido pagano, eso lo sabemos. Antes del siglo IV, los seguidores del Mashiach eran pocos en número, aunque en aumento, y fueron perseguidos por el gobierno y por los paganos. Pero con la llegada de Constantino como emperador, quien hizo su profesión de cristianismo, entre comillas, en el siglo IV, colocando al cristianismo en pie de igual con el paganismo. La gente del mundo romano comenzó a aceptar este cristianismo, ahora popular por cientos de miles. Pero recuerden, mi hermano y mi hermana, esta gente había crecido en costumbres paganas, la principal de las cuales era esta fiesta idólatra del 25 de diciembre. Fue una fiesta de juerga con su espíritu especial. Em, lo disfrutaron, no querían dejarlo. Ahora, este mismo artículo en la Enciclopedia de Conocimiento Religioso explica cómo el reconocimiento por Constantino del domingo, que había sido el día del culto al sol pagano, cómo empezaron a adorar a Dios supuestamente el domingo, y que era un día que era de culto pagano, y cómo la influencia del eh, maniqueísmo pagano que identificó al Hijo de Dios con el sol físico. Pues entonces esto le dio a estos paganos del siglo IV que ahora se entreguen o se entregaron al cristianismo supuestamente, pues les dio la excusa perfecta para llamar a su fiesta pagana como fecha del 25 de diciembre, cumpleaños en realidad del dios Sol. Y le pusieron también entonces esta fiesta, el cumpleaños del Hijo de Dios. Y así es como la Navidad se adhirió al mundo occidental. Podemos llamarlo por otro nombre, pero sigue siendo el mismo festival pagano de adoración al sol, mis hermanos. El único cambio está en cómo lo llamamos. Puedes llamar león, para poner un ejemplo, a un conejo, pero sigue siendo un conejo de todos modos. Así que solo se le cambió de nombre prácticamente. Eh, y nuevamente de esta enciclopedia británica, ciertos latinos ya en el 354 pueden haber transferido el cumpleaños del 6 de enero al 25 de diciembre, que entonces fue una fiesta mitraica,
o el cumpleaños del sol no conquistado. Los sirios y armenios que se aferraron al enero 6 acusó a los romanos de adoración al sol e idolatría en ese tiempo, alegando, que la fiesta del 25 de diciembre había sido inventada por discípulos de Cerinto. Ahora, el verdadero origen de la Navidad. Miremos entonces. Pero si obtuvimos la Navidad de los católicos romanos y ellos la obtuvieron del paganismo, ¿de dónde la obtuvieron los paganos? Se hace la pregunta. ¿Dónde, cuándo y cuál fue su origen real? Es una de las principales costumbres del sistema corrupto denunciada en todas las profecías y enseñanzas bíblicas, toráticas, bajo el nombre de Babilonia. Y comenzó y se originó entonces en la Babilonia original de Nimrod, desde la época de Nimrod. Entonces, si proviene de raíces cuyo comienzo fue poco después de este lado del diluvio. Nimrod, nieto de Can, hijo de Noé, fue el verdadero fundador del sistema babilónico que se ha apoderado del mundo desde entonces, ¿verdad? Este sistema de competencia organizada de gobiernos e imperios gobernados por hombres basado en el sistema económico competitivo y lucrativo. Nimrod construyó la Torre de Babel, ya lo sabemos, la Babilonia original, la antigua Nínive y muchas otras ciudades. Organizó el primer reino del mundo. El nombre de Nimrod en hebreo se deriva de Marad, que significa se rebeló. Eso lo sabemos. Mire de dónde viene todo esto entonces de la Navidad. De muchos escritos antiguos se aprende mucho de este hombre, quien inició la gran apostasía mundana organizada contra nuestro Elohim, que ha dominado este mundo hasta ahora. Nimrod era tan malvado que se dice que se casó con su propia madre, cuyo nombre era Semiramis. Después de la prematura muerte de Nimrod, su supuesta madre y esposa, Semiramis, propagó la malvada doctrina de la supervivencia de Nimrod como un ser espiritual. Afirmó que un árbol de hoja, y ojo a esto porque afirmó que un árbol de hoja perenne adulto brotó de la noche a la mañana de un tocón de árbol muerto. Así dice la historia. Y entonces, que simbolizaba el surgimiento de una nueva vida del ya muerto Nimrod. En cada aniversario de su nacimiento, afirmó que Nimrod visitaría el árbol de hoja perenne y dejaría regalos en él. ¿Ya me está entendiendo? Dejaría regalos en él. El 25 de diciembre fue el cumpleaños de Nimrod. Aleluya. Mire, ¿de quién fue el cumpleaños 25 de diciembre? De Nimrod, no de nuestro amado Yahushua. Y este es el origen, mis hermanos, del árbol de la Navidad. Aleluya. A través de su intriga y diseño, Semiramis se convirtió en la reina del cielo de Babilonia, y Nimrod bajo varios nombres, se convirtió en el Hijo Divino del cielo. A través de las generaciones, en este culto idólatra, Nimrod también se convirtió en el falso Mashiach, hijo de Baal, el dios Sol. Y en este falso sistema babilónico, la madre y el niño, Semiramis y Nimrod, renacen. Se convirtieron entonces en los principales objetos de adoración. Este culto entonces de madre e hijo se extendió por todo el mundo. Y los nombres, mis hermanos, variaron en diferentes países e idiomas. En Egipto, por ejemplo,
fueron Isis y Osiris. En Asia, Cibele y vamos a ver, Deoius. Así creo que se lee. Y en Roma pagana, Fortuna y Júpiter. Incluso en Grecia, en China, también en Japón, en el Tíbet, se encuentran la contraparte de la Virgen. Aleluya. Tremendo, mis hermanos, pero así es. Estamos viendo entonces la Navidad, fiesta pagana. Aleluya. Pero ahorita vamos a ir a un interludio musical, vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar con este hermoso tema. Después de esta pausa musical, mis hermanos, con este hermoso tema que estamos viendo hoy, la Navidad, fiesta pagana. Así que disfrute de la alabanza al Elohim de Israel y luego venimos con este bello y precioso tema acá en su programa El Predicador.